¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, Lisa. Buenos días, dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que somos nuevos. De igual manera, pues, los documentos, certificados, actas, ¿cómo están? Muy buenos días. Lo que son documentos, certificados, actas, cédula, documentos importantes, por si acaso directamente, no se olvide, por favor, tenemos que enviar a la institución, ¿no? Si tal vez nos hace falta algún documento. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, pues, fue directamente en esta etapa en donde prácticamente se empezaron a crear lo que son las bombas nucleares, empezaron directamente a crearse lo que son herramientas bélicas, ¿no? Y sobre todo, dentro de la Primera Guerra Mundial se establece pues la participación de la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y prácticamente a esta guerra también se la conoce como la Guerra de las Trincheras, ¿no? Que prácticamente lo hacían los enfrentamientos ocultándose prácticamente en una especie de huequito en la tierra y de ahí directamente salían a enfrentarse, ¿no? Es prácticamente la situación o el conflicto más grande del mundo, sí, directamente hablando del siglo XX, en donde nosotros podemos establecer lo que son cambios estructurales y sobre todo directamente los enfrentamientos que se dieron parte, ¿no? La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Liliana Chávez? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial en 1914-1918 fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo Europa, pero las dos bandas buscaron aliados más allá de las fronteras. Al principio del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero en la guerra marcó una era de nuevos estados independientes, millones de sociedades lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran infrahumanas. La tecnología armamentística evolucionó mucho en 4 años. Operaciones nuevas armadas automáticamente, cañones y tanques aún más mortíferos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, la Primera Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Tuvo sus inicios entre los años de 1914 y 1918, ¿no? En donde prácticamente fue la primera guerra en donde participaron la mayoría de los países de todos los continentes, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente se establecieron dos bandos importantes, ¿no? Que prácticamente fueron los pioneros de los enfrentamientos. Ahora, también podemos establecer que prácticamente los enfrentamientos se dieron en las trincheras, ¿no? Miren, por ejemplo acá, ¿sí? Se ocultaban directamente los soldados en unas pequeñas grietas que hacían en el suelo y obviamente pues colocaban lo que son una especie de púas alrededor, ¿no? Y de aquí prácticamente se organizaban para los ataques. ¿Ok? De igual manera, pues, la condición de vida de los soldados en esta guerra mundial eran sumamente críticas, ¿no? Además, directamente fue una época en donde la tecnología del armamento militar tuvo un gran desarrollo, ¿no? Aparecieron lo que son las armas automáticas, se fortalecieron los cañones y sobre todo prácticamente lograron crear
tanques aún más mortíferos como tal, ¿no? Entonces, los enfrentamientos prácticamente comenzaron entre 1914. Ahora, vamos a determinar las siguientes consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Diana Juliet? ¿Estamos ahí? Eh, Muy bien, por favor. la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Además de 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra per- ocurrió mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevo armamento. Así aparecieron las armas, cañones automáticos, los carros blindados y los aviones y submarinos de combate. También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos como el gas mostaza, que no era letal, pero incapacitaba a los soldados en el terreno de combate, de modo que no podían defenderse tanto en los países vencedores como en los vencidos. Las ciudades, fábricas y campos de cultivos quedaron arrasadas. La guerra es muy cara para algunos países que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía. ¿Ya? Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de otras consecuencias sumamente graves de la Primera Guerra Mundial, fue prácticamente que 6 millones de personas fallecieron directamente por las consecuencias de la guerra, ¿no? Del hambre, de las enfermedades, las faltas de recursos derivados de la guerra y sobre todo superaban una cantidad de 20 millones de personas que resultaron heridas como tal, ¿no? Prácticamente esa gran cantidad de personas se debió directamente por el avance de las tecnologías en enfrentamientos, ¿no? Tecnologías de que directamente permitían que las armas sean más letales como tal, ¿no? Por ende, pues la afectación fue muy fuerte y sobre todo si hacemos un recuento de 6 millones de personas que fallecieron, más 20 millones de personas que resultaron heridas, gravemente, prácticamente las consecuencias superaban a más de 25 millones de personas, ¿no? Directamente aparecieron los camiones automáticos, los carros blindados, los aviones y los submarinos de combate, ¿no? Y obviamente, pues con bombas, armas sumamente avanzadas que prácticamente permitían acabar con personas o con soldados en un rango sumamente amplio, ¿no? Además de ello, también podemos establecer que empezaron a darse los primeros gases tóxicos, ¿no? Uno de los gases que prácticamente fueron implementados dentro de la Primera Guerra Mundial fue el gas mostaza, que prácticamente no era letal, sino más bien incapacitaba a los soldados, ¿no? Y obviamente, pues al incapacitarlos, les permitían a sus enemigos prácticamente rodearlos, eliminarlos y obviamente, pues apropiarse de estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente cuando una guerra empieza, ¿sí? Las ciudades de ambos bandos prácticamente son las más afectadas, ¿no? Obviamente en territorios, en actividades, en trabajos, en fábricas, en ciudades, en hospitales, prácticamente son los sitios en donde sufren más consecuencias de las guerras, ¿no? Ya que todos los recursos prácticamente pasan a ser destinadas a los enfrentamientos, ¿no? Y obviamente después de una guerra mundial, algunos países toman diferentes años, décadas directamente para levantar su economía, ¿no? Ya que en base a los enfrentamientos, grandes ciudades quedaron destruidas, lo que son hospitales, lo que son vías, lo que son directamente sitios en donde se encontraba la población, las fábricas, escuelas, colegios, universidades, y obviamente quedaron totalmente destruidas, ¿no?
Por ende, la situación económica de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial era una condición sumamente difícil, ¿no? A pesar de que existieron países ganadores, los otros perdedores, los vencidos, ambos sufrieron graves consecuencias, ¿no? Y por ende, pues, la población que falleció entre toda esa cantidad superaba los 6 millones de habitantes, ¿no? Muy bien, consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Kimberly Leonela? ¿Estamos ahí? Señorita Kimberly Leonela. No, no estamos. Muy bien, sin nota. Sí, ¿Me Lice. ayuda, por favor? Ya, Sí, sí Lice, estamos. buenos días. Por favor. Mande. Ayúdeme con la lectura de esta presentación, por favor. Ya. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Una de las pocas, uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de los hombres que estaban luchando en el frente, ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad. Empezó a ser reconocido el armístico de no, ya me equivoqué. Místico, armístico de objetivo. Ay, perdón. La Primera Guerra Mundial. No, ya creo que me equivoqué. La búsqueda muy junto. De la Primera Guerra Mundial se firmó el 11 de noviembre de 1918. Ahora hace 100 años, el objetivo para detener los ataques y construir la paz, pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista que no ayudó a la reconciliación. Las condiciones del armisticio de Compiègne imponían duras represalias contra Alemania, país de la Triple Alianza que había liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de sus territorios. Fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse, además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que uno de los aspectos, podríamos decir, positivos del enfrentamiento fue que prácticamente la mujer se incorporó a la sociedad, ¿no? En fábricas, en talleres, en actividades directamente que correspondían directamente a los hombres, ya que ellos estaban directamente en los enfrentamientos, ¿no? Y como ustedes saben, cuando existe un conflicto, una guerra, y cuando los soldados directamente van siendo derrotados, ¿sí? Son obligados, en este caso a los ciudadanos, ¿sí? Naturales, campesinos, lo que son artesanos, comerciantes, trabajadores en fábricas, son obligados directamente a participar en el enfrentamiento, ¿no? Y aquí aparece el símbolo de la mujer, ya que directamente al que los hombres se encuentren en los enfrentamientos, ellas se ocuparon de las ciudades, ¿no? En las fábricas, en los talleres, en la agricultura, en la ganadería, directamente en la transformación de los productos, con la finalidad directamente de que la economía y los recursos puedan ayudar a sus familias, ¿no? Entonces fue una situación sumamente difícil, pero a pesar de ello, las mujeres directamente lograron adaptarse a la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, el 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio, es decir, prácticamente el obtener lo que es un documento en donde se firma lo que es el Tratado de Paz en general, ¿no? Que si bien es cierto, el documento como tal puso fin, sí, al enfrentamiento bélico, pero las rencillas prácticamente se quedaron intactas, ¿no? Una de ellas fue que la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, prácticamente
tuvo una participación y un inicio de Alemania como tal, ¿no? Y a ello, Alemania directamente fue sancionada por el mundo y eventualmente tuvo que directamente entregar sus colonias, tuvo que pagar una indemnización sumamente grande y que en su momento, pues Hitler, cuando llegó a ser presidente, él se negó rotundamente, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que los dos bandos de los enfrentamientos en la Primera Guerra Mundial eran dos factores importantes. Por un lado, se encontraba la Triple Alianza y del otro lado, pues, la Triple Entente que se le conocía, ¿no? Entonces, estos grupos o estos países vieron directamente el primer enfrentamiento y, sobre todo, directamente, Alemania como directamente participó, ella tuvo las peores consecuencias, ¿no? Obligando directamente a entregar sus armas, territorios, a pagar impuestos y sobre todo directamente su economía quedó totalmente diezmada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando se dan este tipo de enfrentamientos, las consecuencias son terribles para un país, ¿no? Obviamente, pues se detiene la economía, no existe el comercio, existe la hambruna, las enfermedades, y eso directamente afecta a la población, tanto del país directamente que puede ganar, como el país también que es derrotado o vencido, ¿no? Muy bien, el mundo cambia sus fronteras. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia, por favor? Buenos días, Lice. Buenos días. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. El mundo cambia por sus fronteras. El final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para detener sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de los demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de los cuatro grandes imperios en Europa: el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Otomano, actual Turquía, el Imperio Alemán, que incluía partes de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el Imperio ruso. Excelente, muy bien, señorita. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, al final de la Primera Guerra Mundial tuvo grandes cambios territoriales, ¿no? Para aquel entonces existían cuatro imperios sumamente grandes. El Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano, que prácticamente se encontraba en Turquía. El Imperio Alemán, que prácticamente incluía partes del territorio de Francia, de Bélgica, Dinamarca, y el Imperio Ruso como tal, ¿no? Entonces, a raíz del primer enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial, todos estos imperios directamente quedaron totalmente divididos, ¿no? Y especialmente las colonias buscaron su independencia, ¿no? Ya que directamente estos imperios quedaron totalmente destruidos y eso aprovecharon directamente las colonias para separarse, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de un conflicto que eventualmente tuvo un gran etapa, por decirlo así, de paz, en donde existió entre los años de 1870 y 1914, en donde no existían lo que son enfrentamientos. Sin embargo, fue un tiempo en donde también planificaron lo que son los enfrentamientos para la Primera Guerra Mundial entre las potencias del mundo, ¿no? La paz armada, ¿me ayuda por favor la señorita María Catalina? ¿Estamos ahí? Señorita Catalina, no estamos. Sí, ya voy, y es que no vemos, deme un segundito. Muy bien. A ver, La Paz Armada, 1870-1914, es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914.
anteriores a la Primera Guerra Mundial fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados Triple Alianza y a la Entente Cordial o Triple Entente. Cuando la Triple Alianza Alemania, Austria e Italia ampliaron su capacidad militar, la Entente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en la industria, en la industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista. La paz armada de 1870 a 1914 fue uno de los periodos más notorios antes de la Primera Guerra Mundial. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, esta etapa prácticamente la conocen como la paz armada, ¿no? En donde fue una época en donde las potencias mundiales lograron tener una estabilidad, ¿no? Pero sin embargo, fue un tiempo también en donde se empezaron a organizar países directamente para comenzar con los enfrentamientos, ¿no? Aquí la Triple Alianza prácticamente estaba conformada por Alemania, Austria e Italia, mientras que la Triple Entente o Cordiale prácticamente se encontraba Rusia, Francia e Inglaterra, ¿no? Y eso fue inicialmente los países que comenzaron la Primera Guerra Mundial. Después, obviamente, pues fueron apareciendo más países y apoyando directamente hacia ellos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también podemos establecer que los recursos, todos los recursos de esos países prácticamente fueron necesarias para la creación de nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Además de ello, establecieron el uso obligatorio del servicio militar, ¿sí? Eso directamente con la finalidad de prepararse para los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, podemos establecer de que en 1870 hasta 1914, prácticamente fue una época de preparación militar, ¿no? Y que obviamente, pues, a raíz de los inicios de 1914, eventualmente comenzaron con los enfrentamientos, ¿no? Y que directamente, pues, estos países fueron los pioneros en la lucha y dejaron, pues, muchísimas consecuencias, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué cambios se dieron directamente dentro de la paz armada. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Lisset? ¿Estamos ahí? Sí, Lisset. Por favor. Paz armada. Causas de la paz armada. Después de la guerra franco-prusiana, ningún grave conflicto turbana la paz en la Europa central y occidental. Sin embargo, se
aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas no se realicen. ¿Se nos fue la Listo. señal? Sí, No no se está ve la compartiendo pantalla. pantalla. Parece que se No nos se fue la ve. señal. Muy bien. Bueno, yo les voy a ayudar. La aparición de dos nuevos estados grandes. Alemania, la unificación de Alemania e Italia, y que obviamente con eso pues tendrían un gran recurso para los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente las luchas fueron una situación sumamente difíciles, ¿no? Después, directamente podemos establecer la participación de los territorios de Gran Bretaña y Francia como tal, ¿no? Directamente podemos establecer de que poco a poco iban sumándose más países a los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, otra lucha, otra conflicto que también llegaron a tener fue la crisis de los Marruecos en 1905 hasta 1911, ¿no? En donde prácticamente Alemania buscó que Francia apoyara directamente al territorio de Marruecos con la finalidad de ellos también tener la posibilidad de apropiarse de sus recursos, ¿no? Sin embargo, prácticamente aquí aparece Gran Bretaña, ya lo que es una aportación directa a Marruecos y evita directamente que los franceses llegaran directamente a los recursos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo que es una organización, una unión, por decirlo así, de países o de potencias que al prepararse para los enfrentamientos trataban directamente de apropiarse de más recursos como tal, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No sé, se me fue la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No, No, no se ve, listo. Muy bien, parece que se fue un poquito nuestra señal. A ver, regálenme un segundito. Debe ser por las lluvias que estamos teniendo. A ver, regálenme un segundito. Ok, muy bien. Esperemos un segundito. Bueno, prácticamente desde ahí se dieron lo que son los enfrentamientos, duraron algunos años y las consecuencias pues fueron terribles, ¿no? Eventualmente los países que derrotaron prácticamente lograron desarmar lo que son las colonias, especialmente de Alemania, en donde prácticamente fueron acusados, fueron enjuiciados y obligados directamente a entregar tanto sus armas, sus territorios y una cuantiosa indemnización a los países en el mundo, ¿no? Que prácticamente con el pasar de los años y cuando llega al poder el representante Hitler, sí, él se negó directamente a pagar, ¿no? Y de ahí él también, como ustedes saben, fue el pionero para que se realice la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en fin, prácticamente esas etapas han sido muy difíciles, ya que en los conflictos, en las guerras, se crean lo que son armamentos sumamente terribles, ¿no? Si en la Primera Guerra Mundial tenemos lo que son cañones sumamente desarrollados, también tenemos carros blindados, tenemos gases sumamente letales. Prácticamente eso sirvió como base para que en la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, crearan lo que son las bombas atómicas, ¿no? Situaciones sumamente complicadas, sumamente difíciles, pero sin embargo, prácticamente en base a la Primera Guerra Mundial, las colonias o los imperios en el mundo también quedaron totalmente divididos, ¿no? Y por ende, hasta el día de hoy, cada una de ellas gozan de autonomía, pero sin embargo, todavía tenemos países que mantienen colonias en la actualidad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Luisa. Muy bien, excelente. Ahora, no se olvide, por favor, trabajar la plataforma. No les voy a mandar ninguna actividad
para que puedan trabajar las tareas que tenemos en la plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana.